Mi esposa se fue de vacaciones con su familia con nuestros ahorros, y se llevó a su ex con ella. Tengo 36 años y llevaba casi 8 años casado con mi esposa, Daniela, cuando empezó todo. Si alguien me hubiera preguntado cómo era nuestro matrimonio, probablemente habría dicho que estábamos cansados. No peleando todo el tiempo ni nada dramático, simplemente viviendo en piloto automático. Trabajo, cuentas, casa, repetir. Durante mucho tiempo pensé que eso era lo normal cuando llevas varios años con la misma persona. Daniela siempre fue más cercana a su familia que yo a la mía. Su madre, Teresa, y su hermana menor, Paula, estaban presentes en casi todo lo que hacíamos. Cumpleaños, decisiones importantes, incluso cosas tan simples como elegir muebles para la casa. A mí no me molestaba demasiado. Supongo que uno se acostumbra. Aunque, si soy honesto, a veces sentía que nuestro matrimonio tenía demasiadas voces opinando desde afuera. Pero nunca lo convertí en un problema. Nuestra rutina era bastante simple. Yo trabajo en mantenimiento industrial para una empresa de maquinaria. Es un trabajo estable, pero bastante exigente. Llego cansado la mayoría de los días. Daniela, en cambio, trabaja en una pequeña agencia de turismo organizando paquetes de viaje. Lo irónico es que, a pesar de trabajar en turismo, casi nunca viajábamos. Siempre había una excusa. Que no era buen momento. Que había que ahorrar. Que era mejor esperar al próximo año. Así pasaron varios años. Y durante todo ese tiempo fuimos juntando dinero en una cuenta de ahorros que teníamos para vacaciones largas. Esa era la idea. Un viaje grande algún día. Daniela hablaba de eso bastante. Algún día vamos a hacer un viaje como se debe, decía mientras revisaba destinos en su celular. Yo asentía. Pero si soy sincero, nunca parecía realmente emocionada cuando hablábamos de hacerlo juntos. Era raro. Comentaba lugares. Hoteles. Playas. Pero nunca terminábamos de planear nada concreto. Un par de meses antes de que todo se rompiera, Daniela empezó a mencionar con más frecuencia a su familia. Mi mamá quiere hacer un viaje, me dijo una noche mientras cenábamos. ¿A dónde? Todavía no sabe. Algo tranquilo. No pensé demasiado en eso. Su familia hacía ese tipo de planes todo el tiempo. Pero unas semanas después volvió a mencionarlo. Paula dice que podríamos ir todos. ¿Todos quiénes? Pregunté. Mi familia. ¿Y yo? Daniela me miró como si la pregunta fuera un poco obvia. Tú también, si puedes. La forma en que lo dijo fue curiosa. Como si ya estuviera asumiendo que probablemente no iría. No sé si pueda pedir tantos días en el trabajo, le dije. Por eso digo. La conversación murió ahí. Pero en los días siguientes Daniela empezó a hablar más seguido de ese viaje. Hoteles. Vuelos. Promociones. Todo muy específico. Una noche incluso mencionó algo que me llamó la atención. Si usamos parte de los ahorros, podríamos hacerlo ahora. Le pregunté cuánto sería parte. Daniela dijo una cifra que, básicamente, era casi todo lo que habíamos ahorrado. Es para disfrutar, dijo encogiéndose de hombros. Para eso es el dinero. No discutí demasiado en ese momento. Pero sí le dije algo que ahora recuerdo bastante claro. Si vamos a usar ese dinero, me gustaría que viajemos juntos. Daniela no respondió de inmediato. Solo dijo. Claro. Pero no sonó especialmente convencida. Las semanas siguientes el tema se volvió constante. Su madre llamaba. Su hermana enviaba mensajes. Daniela hablaba con ellas en la cocina durante horas. A veces incluso en voz baja. Una noche pasé por el pasillo y escuché algo que me dejó un poco confundido. Daniela estaba hablando con Paula. Sí, pero él todavía no sabe si podrá, decía. Hubo una pausa. No importa, igual lo vamos a hacer. Seguí caminando como si no hubiera escuchado nada. Pero algo en esa frase me quedó dando vueltas. Un par de días después Daniela llegó a casa más emocionada de lo normal.
Ya encontramos una buena oferta. ¿Para el viaje? Pregunté. Sí. ¿Cuándo sería? En un mes. La miré. Eso es muy pronto. Daniela se sentó frente a mí. Por eso tenemos que decidir rápido. ¿Quiénes van exactamente? Mi mamá, Paula, y tal vez un par de personas más. ¿Qué personas? Daniela dudó un segundo. Amigos de Paula. No pregunté más. Pero algo empezó a incomodarme. No era exactamente celos ni sospecha. Era más bien la sensación de que ese viaje estaba tomando forma sin que yo realmente participara en la decisión. Una semana después ocurrió algo que ahora veo como la primera señal realmente clara de que algo no estaba bien. Estaba revisando nuestras cuentas para pagar algunas facturas cuando noté un movimiento en la cuenta de ahorros. No era un retiro enorme, pero sí lo suficiente para llamar la atención. Cuando le pregunté a Daniela, respondió sin problemas. Reservé parte del hotel. ¿Sin avisarme? Pensé que no te molestaría. No parecía una discusión importante. Pero fue la primera vez que sentí que ese dinero ya no se estaba manejando como algo de los dos. Aún así, traté de no exagerar. Hasta que, una noche, Daniela llegó con una noticia que, según ella, ya estaba prácticamente decidida. Al final sí vamos a hacer el viaje. ¿Nosotros? Ella negó suavemente con la cabeza. Mi familia y yo. Hubo unos segundos de silencio. ¿Y yo? Pregunté. Daniela suspiró. Sabes que tu trabajo es complicado con las vacaciones. No dijiste nada de pedir días. Porque sé cómo es tu jefe. No era una explicación especialmente convincente. Entonces ustedes se van de vacaciones con nuestros ahorros. Daniela frunció ligeramente el ceño. No empieces con eso. Es literalmente lo que acabas de decir. Ella se levantó de la mesa. Es solo un viaje. Con nuestro dinero. Daniela suspiró otra vez, claramente irritada. Siempre haces que todo suene peor de lo que es. La discusión no fue enorme. Pero dejó una sensación rara en el aire. Al final ella simplemente dijo. Son solo 2 semanas. Y la forma en que lo dijo fue lo que más me llamó la atención. No sonaba como una propuesta. Sonaba como algo que ya estaba decidido. Lo que todavía no sabía en ese momento era que ese viaje no solo iba a costar casi todos nuestros ahorros. Tampoco sabía que algunas de las personas que supuestamente iban a ir no eran exactamente amigos de Paula. Y mucho menos imaginaba que, mientras Daniela y su familia estaban organizando esas vacaciones, también estaban planeando algo más. Algo que yo descubriría demasiado tarde. Pero cuando lo hiciera, ya no tendría ninguna intención de seguir viviendo en esa casa como si nada hubiera pasado. Después de esa conversación intenté no convertir el tema en una pelea constante. Daniela ya había tomado la decisión. Eso estaba claro. Durante los días siguientes actuó como si todo fuera completamente normal. Seguía hablando del viaje con entusiasmo, revisando hoteles, comparando vuelos, enviando mensajes a su madre y a su hermana a todas horas. Yo escuchaba desde el sofá mientras ella caminaba por la sala con el teléfono en la mano. Sí, ese hotel se ve perfecto, decía. No, mejor 2 habitaciones grandes. Sí, sí. Paula ya lo habló con él. Esa última frase me hizo levantar la vista una noche. ¿Con quién? Pregunté. Daniela se quedó en silencio apenas un segundo. Con uno de los amigos que va a ir. La respuesta fue demasiado rápida. Pensé que solo iba tu familia. Bueno, algunos conocidos. No parecía interesada en explicar mucho más. Las semanas antes del viaje estuvieron llenas de pequeños detalles que empezaron a incomodarme. Nada enorme. Pero suficientes cosas raras como para que la sensación en el estómago no desapareciera. Por ejemplo, Daniela empezó a usar cada vez más nuestra cuenta de ahorros. Primero fue el hotel. Luego los vuelos. Después actividades. Cada vez que yo revisaba la cuenta había otro retiro.
Una noche le pregunté directamente cuánto dinero quedaba. Daniela respondió sin mirarme. Lo suficiente. Eso no responde la pregunta. No empieces con eso otra vez. La conversación terminó ahí. Pero lo que más me llamaba la atención no era el dinero. Era su actitud. Daniela parecía más animada de lo normal. No era la emoción típica de alguien que va de vacaciones con su familia. Era más, expectación. Como si estuviera esperando algo. Un par de días antes del viaje ocurrió algo que en ese momento no entendí del todo. Estaba buscando unas herramientas en el cajón del escritorio cuando encontré un recibo de compra. Era de una tienda de ropa. Varias prendas. Bastante caras. Nada de eso era extraño por sí mismo. Pero el detalle que me llamó la atención fue el tipo de ropa. Vestidos. Zapatos. Ropa que Daniela normalmente usaba cuando salíamos a algún evento o cena importante. No exactamente el tipo de cosas que llevarías para unas vacaciones tranquilas con tu madre y tu hermana. Cuando le pregunté al respecto, simplemente dijo: quiero verme bien en las fotos. No insistí. Pero algo seguía sin encajar. El día antes del viaje la casa estaba llena de maletas. Daniela caminaba de un lado a otro revisando listas en su celular. ¿Cuántos días se quedan exactamente? Pregunté. 2 semanas. ¿2 semanas completas? Sí. La miré. Eso es bastante tiempo. Daniela cerró una de las maletas. Es un viaje. Con casi todos nuestros ahorros. Suspiró. Otra vez con eso. No seguimos discutiendo. Esa noche casi no hablamos. A la mañana siguiente se fue muy temprano. Su madre y su hermana pasaron por ella en el auto. Recuerdo estar parado en la puerta mientras cargaban las maletas. Teresa, su madre, me saludó con una sonrisa demasiado alegre. No te preocupes, la vamos a cuidar. No supe exactamente por qué esa frase me incomodó. Paula apenas me miró. Daniela me dio un abrazo rápido. Te mando fotos, dijo. Y luego se subió al auto. Los vi alejarse por la calle. La casa quedó completamente silenciosa. Al principio no pensé demasiado en nada. Las primeras horas incluso fueron tranquilas. Preparé algo de comida. Vi una serie. Respondí algunos correos del trabajo. Pero esa noche Daniela me mandó un mensaje. Una foto. Ella estaba en una playa. Con su madre y su hermana. Las tres sonriendo frente al mar. Debajo de la foto escribió: llegamos bien. Le respondí con un simple me alegra. Un par de horas después mandó otra foto. Esta vez estaban en un restaurante. La mesa tenía varias personas. Intenté reconocer a alguien. Su madre. Su hermana. 2 personas que no conocía. Y alguien más. Un hombre sentado al otro lado de la mesa. La foto estaba tomada desde lejos. No se veía muy claro. Pero algo en su cara me resultó familiar. No dije nada en ese momento. Pensé que tal vez era simplemente alguno de esos amigos de Paula. Pero al día siguiente llegó otra foto. Esta vez estaban en un bar. Música. Luces. Gente. Y el mismo hombre. Más cerca. Sonriendo. Y entonces lo reconocí. No inmediatamente. Pero lo suficiente como para que algo se moviera en mi cabeza. Había visto esa cara antes. Hace años. Mucho antes de que Daniela y yo nos casáramos. Era alguien que ella había mencionado varias veces al principio de nuestra relación. Su ex. Un tipo llamado Iván. Me quedé mirando la foto unos segundos más de lo normal. Tal vez estaba equivocado. Habían pasado muchos años. La gente cambia. Pero cuanto más miraba la imagen, más claro parecía. Ese hombre no era un amigo de Paula. Y tampoco parecía alguien que estuviera allí por casualidad. Estaba sentado justo al lado de Daniela. Los dos riéndose.
Los dos inclinados uno hacia el otro como si la conversación fuera solo entre ellos. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Intenté convencerme de que tal vez estaba interpretando mal la situación. Que podía ser alguien parecido. Que tal vez simplemente coincidieron en el mismo grupo de gente. Pero había algo más. Algo que no tenía que ver con la foto. Era la sensación de que, si Iván realmente estaba en ese viaje, entonces probablemente no era una coincidencia. Y si no era una coincidencia, entonces significaba que Daniela sabía perfectamente que él iba a estar allí. Lo que todavía no sabía en ese momento era que ese detalle no solo iba a confirmar todas mis sospechas, también iba a mostrarme algo mucho peor. Porque, cuando finalmente entendiera quién había organizado realmente ese viaje, también tendría que aceptar que Daniela no había hecho todo eso sola. Después de ver esa segunda foto, no volví a responderle a Daniela esa noche. No porque quisiera empezar una pelea por mensajes. La verdad es que ni siquiera estaba seguro de lo que estaba viendo. Las fotos en redes o por mensaje pueden engañar mucho. Un ángulo raro, alguien que se parece a otra persona, una coincidencia incómoda. Intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando. Pero al día siguiente Daniela volvió a enviar otra foto. Esta vez era una selfie. Estaba en la playa con su madre y su hermana. Las tres con gafas de sol, sonriendo frente al mar. Debajo escribió: "Hace demasiado calor aquí". Le respondí algo simple: "Se ve bien". No mencioné nada del hombre de la noche anterior. Quería ver si ella lo haría. Pero Daniela nunca lo mencionó. Las siguientes fotos que envió durante ese día parecían muy cuidadas. Siempre aparecían ella, su madre o Paula. Nadie más. Como si, de repente, el resto de las personas del grupo ya no existiera. Ese detalle fue lo que más me llamó la atención. Porque si realmente se trataba de un viaje con amigos de Paula, como ella había dicho, era raro que nunca aparecieran en las fotos. Pasaron 2 días más. Daniela seguía enviando alguna imagen ocasional. Una piscina. Una playa. Un restaurante. Siempre el mismo patrón. Solo su familia. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. Fue un jueves por la noche. Yo estaba en casa viendo televisión cuando recibí un mensaje que no esperaba. No era de Daniela. Era de alguien que no tenía guardado en mis contactos. Un número desconocido. El mensaje solo tenía una frase: "Creo que deberías ver esto". Debajo había una foto. Tardé unos segundos en abrirla. Cuando lo hice, sentí ese mismo nudo en el estómago que había tenido cuando vi la foto del bar. Era Daniela. En la playa. Pero esta vez no estaba con su madre. Ni con su hermana. Estaba con él. Iván. No había duda. Los dos caminando por la arena. Demasiado cerca. Demasiado cómodos. No era una foto tomada por ellos mismos. Parecía más bien una foto tomada desde cierta distancia. Como si alguien los hubiera captado sin que se dieran cuenta. Miré la imagen varios segundos. Luego revisé el número que me había enviado el mensaje. No lo reconocía. Respondí con una pregunta simple. ¿Quién eres? La respuesta llegó unos minutos después. Alguien que pensó que debería saber con quién está realmente tu esposa. Me quedé mirando la pantalla. No respondí inmediatamente. La persona volvió a escribir. Ese tipo es Iván. Como si yo no lo hubiera reconocido. Han estado juntos desde que llegaron. Sentí una mezcla rara de cosas. No exactamente rabia. Más bien, confirmación. Porque una parte de mí ya lo sospechaba. Pero lo que vino después fue lo que realmente me hizo sentarme derecho en el sofá. Otro mensaje. Y su familia lo sabe. Leí esa frase varias veces. Luego escribí. ¿Qué quieres decir? La respuesta tardó unos minutos. Que este viaje no es lo que te dijeron. Después llegó otra foto. Esta vez estaban en una mesa grande.
Daniela. Su madre. Su hermana. Iván. Y otras 2 personas que no reconocí. Todos riendo. Todos brindando. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. Porque si esa foto era real, y parecía serlo, entonces significaba que Iván no estaba allí por accidente. Estaba integrado en el grupo. Sentado con la familia. Compartiendo la mesa. Como si siempre hubiera estado ahí. Escribí otra vez al número. ¿Por qué me envías esto? La respuesta llegó casi de inmediato. Porque no me gusta ver a la gente quedar como idiota. No supe exactamente qué decir a eso. La persona volvió a escribir. Pregunta por Iván cuando ella regrese. Luego no hubo más mensajes. El número dejó de responder. Me quedé solo en la sala con el teléfono en la mano. Mirando esas fotos una y otra vez. Intentando encontrar alguna explicación alternativa. Alguna forma de interpretar todo eso de una manera distinta. Pero cada vez que lo intentaba, terminaba en el mismo punto. Daniela estaba de vacaciones con su ex. Su familia estaba allí. Y, por lo que parecía, nadie tenía problema con eso. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera furioso. Sino porque, cuanto más pensaba en la situación, más empezaban a encajar ciertas cosas que antes parecían detalles sueltos. Las llamadas con su madre. Las conversaciones con Paula. La forma en que insistieron en ese viaje. El dinero. Las reservas hechas sin consultarme. Todo empezaba a verse diferente. Como si el viaje no hubiera sido una idea espontánea. Sino algo que llevaba tiempo organizándose. Algo que, probablemente, varias personas ya sabían que iba a ocurrir. Excepto yo. Y mientras estaba sentado en la oscuridad de la sala esa madrugada, mirando el teléfono iluminando la mesa. Empecé a darme cuenta de algo que no me gustó en absoluto. Si Daniela realmente había planeado todo eso con su familia. Entonces ese viaje no era solo unas vacaciones. Era otra cosa. Algo que probablemente iba mucho más allá de pasar 2 semanas en la playa. Y lo peor era que, si eso era cierto. Entonces la persona que me había enviado esas fotos probablemente sabía más de lo que estaba diciendo. La mañana después de recibir esas fotos me desperté con una sensación extraña. No era exactamente rabia. Era más bien una claridad incómoda. Como cuando finalmente entiendes algo que llevaba tiempo frente a ti, pero no querías ver. Preparé café y me senté en la cocina con el teléfono sobre la mesa. Volví a mirar las fotos. La de la playa. La de la mesa con la familia. La de Daniela caminando con Iván. Había algo en todas ellas que me resultaba difícil de ignorar. La naturalidad. Nadie parecía incómodo. Nadie parecía ocultando nada. Ni su madre. Ni su hermana. Eso fue lo que más me molestó. Porque significaba que, si todo era tal como parecía, Daniela no solo había llevado a su ex al viaje. También lo había hecho con la total aprobación de su familia. Y yo era la única persona fuera de esa historia. Ese mismo día Daniela me mandó otro mensaje. Una foto de una piscina enorme con palmeras alrededor. Hoy vamos a pasar el día aquí. Le respondí con algo corto. ¿Se ve bien? No mencioné nada. No pregunté nada. Quería ver hasta dónde iba a seguir actuando como si todo fuera completamente normal. Durante los siguientes días siguió enviando fotos de vez en cuando. Playas. Comida. Puestas de sol. Siempre el mismo patrón. Ella. Su madre. Su hermana. Nadie más. Pero ahora que sabía lo que estaba pasando detrás de esas imágenes, todo se veía distinto. Cada foto parecía más una versión editada de la realidad. Una versión pensada específicamente para mí. Una noche incluso me llamó por videollamada. Estaba en el balcón de algún hotel. Detrás de ella se veía el mar. ¿Todo bien por allá? Preguntó. Sí. ¿Cómo va el trabajo? Normal.
Hubo un momento incómodo de silencio. Daniela sonrió como si nada pasara. Deberías haber venido. La frase me pareció casi absurda. Tú dijiste que sería complicado con el trabajo. Sí, pero igual. La miré unos segundos. ¿Quién más está en el viaje? Daniela no pareció sorprenderse por la pregunta. Ya te dije. Mi mamá, Paula, algunos amigos. ¿Qué amigos? Ella se encogió de hombros. Gente que conoce Paula. La conversación siguió unos minutos más. Cosas triviales. El clima. La comida. El hotel. Pero cada vez que hablaba, yo no podía dejar de pensar en las fotos que había recibido. En Iván caminando por la playa. En la mesa con su familia. En la frase que el número desconocido me había enviado. Su familia lo sabe. Cuando terminó la llamada, me quedé mirando la pantalla apagada. Y fue en ese momento cuando entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. Daniela no estaba escondiendo algo pequeño. Estaba mintiendo activamente. Y lo hacía con una tranquilidad que solo es posible cuando sabes que nadie cercano a ti va a contradecirte. Su madre no lo haría. Su hermana tampoco. Probablemente nadie en ese viaje lo haría. Porque, si esas fotos decían la verdad, todos estaban perfectamente cómodos con la situación. Esa noche tomé una decisión. No iba a llamarla para confrontarla. No iba a escribirle mensajes furiosos. No iba a pedir explicaciones mientras ella estaba en una playa al otro lado del país. Porque, cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba algo. Daniela había tomado su decisión mucho antes de subir a ese avión. Ese viaje no era un accidente. No era una mala idea de último momento. Era algo planeado. Algo que probablemente llevaba semanas, tal vez meses, organizándose. Y si todo eso era cierto, entonces discutir por teléfono no iba a cambiar absolutamente nada. Así que hice algo distinto. Abrí mi laptop. Y empecé a revisar documentos. Primero los de la casa. Luego la hipoteca. Después nuestras cuentas. Pasé casi toda la noche leyendo papeles que llevaba años sin mirar con demasiada atención. Al principio no tenía un plan claro. Solo estaba tratando de entender exactamente dónde estaba parado. Pero cuanto más revisaba, más empezaba a formarse una idea en mi cabeza. Una idea que, al principio, parecía demasiado drástica. Pero que, curiosamente, empezó a sentirse cada vez más lógica. Si Daniela estaba usando esas vacaciones para hacer lo que fuera que estaba haciendo con Iván, entonces probablemente no esperaba volver a encontrar nada distinto en casa. La misma rutina. La misma vida. El mismo matrimonio que había dejado en pausa durante 2 semanas. Pero mientras ella estaba en la playa enviándome fotos cuidadosamente recortadas, yo estaba empezando a ver nuestra vida desde un ángulo completamente diferente. Y cuanto más pensaba en todo lo que había pasado en esos días, más claro se volvía algo. Cuando Daniela regresara de ese viaje, era muy posible que la casa a la que esperaba volver ya no fuera exactamente la misma. Ni la vida que había dejado antes de irse. Después de esa noche revisando documentos, empecé a ver las cosas de una manera mucho más fría. Daniela todavía tenía más de una semana de vacaciones. Más de una semana. Eso significaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para organizar cosas. Y, sobre todo, tiempo para decidir qué iba a hacer con mi propia vida. Porque algo estaba muy claro, cuando Daniela decidió irse de ese viaje con su familia, y aparentemente con Iván, nuestro matrimonio ya no estaba funcionando de la forma en que yo creía. Tal vez no lo estaba desde hacía mucho tiempo. Los primeros 2 días no hice nada drástico. Solo observé. Miré la casa. Los muebles. Las cosas que habíamos comprado juntos durante años. Y fue extraño darme cuenta de algo. Mucho de lo que estaba allí realmente no me importaba tanto como pensaba. La televisión. El sofá grande que Daniela había elegido. Las decoraciones que su madre insistió en regalarnos.
Todo eso, de repente, se sentía reemplazable. Lo que sí me importaba era otra cosa. Mi tranquilidad. La idea de no vivir preguntándome qué estaba pasando cuando mi esposa se iba de viaje con su familia. El tercer día empecé a actuar. Primero llamé a un abogado. No fue una conversación larga. Le expliqué la situación de forma bastante simple. Mi esposa estaba de vacaciones. Habíamos estado usando una casa que estaba a mi nombre. Y quería saber cuáles eran mis opciones si decidía iniciar el proceso de divorcio. El abogado me escuchó en silencio. Luego me dijo algo bastante directo. Si la casa está a tu nombre y la compraste antes del matrimonio, las cosas son más simples de lo que crees. Esa frase me dejó pensando. Porque esa era exactamente la situación. Había comprado la casa 2 años antes de casarme con Daniela. Ella se mudó después. Durante el matrimonio habíamos pagado gastos y mejoras, sí. Pero legalmente la propiedad seguía siendo mía. Después de esa llamada, la idea que había empezado como algo difuso en mi cabeza empezó a tomar forma. Los siguientes días fueron, curiosamente, tranquilos. Daniela seguía enviando alguna foto ocasional. Una playa. Un restaurante. Una excursión. Yo respondía con mensajes cortos. Nada más. Mientras tanto, mi vida empezó a moverse en otra dirección. Lo primero que hice fue empezar a sacar mis cosas de la casa. No todo. Solo lo que realmente era mío. Ropa. Herramientas. Documentos. Algunos muebles pequeños. Llevé varias cajas al departamento de un amigo que tenía un cuarto libre. No le expliqué demasiado. Solo le dije que necesitaba guardar algunas cosas unos días. Después contacté a un agente inmobiliario. Le expliqué que quería vender la casa. Rápido. No buscaba el precio perfecto. Solo algo razonable. La casa estaba en un buen barrio, así que el agente no parecía preocupado. Si la ponemos bien, puede moverse rápido, me dijo. Eso fue exactamente lo que hicimos. Mientras Daniela seguía enviando fotos desde la playa. La casa apareció en un par de portales inmobiliarios. Y curiosamente, el interés fue inmediato. Varias personas pidieron verla. Un par de días después apareció una oferta bastante decente. No era una fortuna. Pero era suficiente. Más que suficiente para empezar de nuevo. Firmé los papeles con una sensación extraña. No de tristeza. Más bien de alivio. Como si estuviera cerrando una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Durante todo ese proceso Daniela nunca sospechó nada. Seguía viviendo su viaje. Mandando fotos. Contando historias. Una noche incluso me escribió. Te va a encantar este lugar. Tenemos que venir juntos algún día. Le respondí con algo neutral. Pero mientras leía ese mensaje, estaba sentado en el pequeño apartamento que acababa de alquilar. Nada lujoso. Un lugar sencillo. Un dormitorio. Una sala pequeña. Una cocina funcional. Pero completamente mío. Sin discusiones. Sin familia opinando. Sin fotos extrañas enviadas desde una playa con personas que no deberían estar allí. Un par de días después firmé oficialmente los documentos del divorcio con el abogado. El proceso todavía tardaría un poco, claro. Pero todo estaba en marcha. La casa estaba vendida. Mis cosas estaban fuera. Y mi nueva vida ya estaba empezando a tomar forma. Curiosamente, fue en ese momento cuando Daniela empezó a enviar más mensajes. Tal vez porque el viaje estaba terminando. Tal vez porque empezaba a pensar en volver. Ya casi regresamos, escribió una tarde. Espero que la casa no esté demasiado silenciosa sin mí. Leí ese mensaje sentado en el sofá de mi nuevo apartamento. El lugar era pequeño. Pero increíblemente tranquilo. Respondí algo simple. Todo está bien. Porque, en cierto sentido, era verdad. Después de años de sentir que mi vida giraba alrededor de decisiones que otras personas tomaban por mí.
Por primera vez en mucho tiempo todo estaba completamente claro. Daniela todavía no sabía nada. No sabía que la casa ya no era nuestra. No sabía que mis cosas ya no estaban allí. No sabía que el divorcio ya estaba en marcha. Probablemente seguía pensando que, cuando el viaje terminara, simplemente volvería a casa. A la misma vida que había dejado antes de subir al avión. Lo que no imaginaba era que esa vida ya no existía. Y que, mientras ella estaba de vacaciones con su familia, y con Iván, yo ya había empezado algo que llevaba mucho tiempo necesitando. Una vida mucho más simple. Más pequeña, sí. Pero también mucho más tranquila.